Buenas noches a todos, bienvenidos. Les pedimos disculpas porque empezamos un poco más tarde de lo planificado, tuvimos algunas cuestiones técnicas y bueno, ya estamos aquí. Bienvenidos a todos y todas a esta noche. Vamos a conversar con Ana Chereque y con Meli Natters y conmigo, Sandra Pérez, acerca de mitos y verdades de nuestro sistema de salud orientados a las situaciones que tenemos que pasar los pacientes y las familias que estamos relacionados con esclerosis múltiple en el Perú. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a conversar un poco acerca de navegar en este mar de sistemas de salud, de e-salud, de MINSA, de seguros privados, de la policía también un poco. Ustedes nos irán contando sus experiencias de, por un lado, unas planillas, por el otro lado, que el SIS, que las referencias, que las recetas, bueno, una cantidad de situaciones por las que tenemos que pasar diariamente los pacientes y las familias que nos acompañan también en este proceso. Entonces, buenas noches de nuevo, bienvenidas Ana, Meli. Bueno, vamos a conversar, decirle también a las personas que nos ven que hemos hecho una recopilación de las preguntas que ustedes nos han enviado en las dos sesiones anteriores, en las tres lives anteriores, y hemos traído los que están relacionados con el tema. Adicionalmente, vamos a estar interactuando con ustedes en el Facebook. Entonces, si vamos conversando de esos temas, pueden escribirnos sus comentarios o sus preguntas y en tiempo real vamos a ir comentándolas. Bueno, buenas noches a todos. Sin más presentaciones, contarles que hemos recogido preguntas de los lives anteriores. No vamos a responder a las que tienen relación con temas médicos, es decir, fármacos, medicación, efectos secundarios y varias que han quedado pendientes y que las tenemos listas para que sean respondidas por un especialista. Estamos más bien, como decía Sandra, para ver otros temas que igualmente son importantes y que son de pronto un poco engorrosos, pero necesarios de desarrollar. Meli. Buenas noches a todos, disculpen la demora, ya nos hemos disculpado como 3 veces, pero hemos tenido un Un lapsus horrible tecnológico problema. y la Sí. verdad, mil disculpas, no sé, siempre nos pasa cada vez que tenemos un live, pero ya está todo solucionado, y así que estamos listos. Como dijo Anita y Sandra, vamos a responder sus preguntas desde nuestro punto, desde nuestra experiencia, y vamos a darles un poco la guía de cómo hacer en algunas situaciones. Entonces, voy con la primera pregunta, chicas, no sé si les parece para empezar. Sí, por favor. Sí, perfecto. Bueno, tenemos un paciente que hace la consulta. Yo me atiendo en e-salud. ¿Cómo debo proceder si el médico no me cambia de tratamiento a sabiendas que el tratamiento es anacrónico y padezco de esclerosis múltiple? Bueno, a ver, tratando de orientar lo mejor posible a Leonel, que es el que hizo la pregunta, hay un protocolo que está dentro del MINSA y está dentro de salud también. Es una guía en realidad de los pasos que deben de seguir los especialistas para darnos un tratamiento y luego si es que hay falla terapéutica o efectos adversos que no se pueden tolerar, ver cuál es el siguiente paso. Lo que habría que hacer, porque salud tiene su propia guía, digamos, de diagnóstico y de tratamiento, es conversar con el médico y pedirle primero una junta médica, si es que el médico en primera instancia se opone o dice que no considera conveniente hacer un cambio, tendría que pedir una junta médica y la junta médica aprobar el cambio del medicamento. No basta sencillamente que decirle a tu médico quiero que me cambien, tiene que haber una razón y esa razón tiene que estar sustentada. Una vez que el médico pide la junta y la junta analiza el caso, recién ellos hacen la solicitud para incorporar o para cambiar el tratamiento y dar uno nuevo. ¿Cuánto tiempo tarda ese trámite? Es un signo de interrogación realmente porque todo lo que es administrativo suele ser muy burocrático. Nosotros como organización lo que podemos hacer es hacer un seguimiento de en qué paso o en qué etapa de la escala está el expediente, porque se convierte en un expediente que sale de salud en este caso,
y hacer seguimiento, y ustedes por su lado como pacientes averiguar también en qué etapa está. Es lo único que se puede hacer. Sandra, no sé si quieres complementar mi respuesta. Bueno, hay que tener en cuenta también, Ana, que van a poder solicitar todo este proceso dentro de los medicamentos que se encuentran en su sistema de salud, ¿cierto? En su seguro. No todos los seguros cubren todos los medicamentos, desafortunadamente. Unos cubren más, otros menos, otros están orientados hacia unas terapias más, con una eficacia mucho más moderada, otros más alta. Pero es importante conocer cuáles son los que se cubren en su seguro y así también poder conversar con el médico y pedir también en todos estos caminos y en la junta médica, bueno, las opciones que ya efectivamente están identificadas. Lo que sabemos es que Salud tiene 2 medicamentos para esclerosis múltiple. Los interferones, en realidad que son 3, ¿no? El beta 1B, el beta 1A, que hay 2 tipos de beta 1A, y luego hay un tratamiento oral que se llama Fingolimod, ¿no? Que es el medicamento que usualmente cuando hay un tema de falla terapéutica, el médico pasaría a ese tratamiento, ¿no? Ya están algunos pacientes de Salud, sobre todo del Hospital Almenara, bajo tratamiento, son poquitos, pero ya los hay, con ese tratamiento oral. Entonces, si es que nos ceñimos a qué cosa hay dentro de Salud, la respuesta es esa. Están los interferones y está el tratamiento oral. O sea que se podría acceder en principio a esos 2. Hay un tercero que tenemos entendido que ya recibe un paciente de Salud, que es el ocrelizumab, pero no está dentro del listado de medicamentos que Salud tiene como principales, digamos, para el tratamiento de esclerosis múltiple. Entonces, Casos particulares. Ujú. exactamente, exactamente. Perfecto. Seguimos, chicas, con la siguiente pregunta. Es de Iris. Y la consulta es, ¿cuál sería la ruta para agilizar los exámenes en salud? ¿Qué hacer si en el proceso de atención o espera de cirugías o exámenes el paciente es despedido de su empresa y queda sin seguro? Bueno, es una pregunta, una muy buena pregunta. Sí. Yo les acabo de compartir también en el chat del Facebook Live un enlace al grupo de Los Pacientes Importan. Es un colectivo de pacientes en el cual nosotros como SMUP también participamos y participan otras 24 o 25 asociaciones más y crece el número. Tenemos el respaldo de este colectivo para apoyar en casos particulares donde ya todas las otras instancias han sido agotadas. ¿Qué pasa cuando me mandan un examen, un medicamento, un procedimiento, una cita, una referencia que no da, que no funciona, que no avanza, que no me dan la cita, que no, ni para la consulta, ni para el examen, o no me dan el medicamento? Bueno, hay algunas instancias dependiendo del sistema de salud, hay la atención al asegurado, está la Defensoría del Del Pueblo, asegurado. el mismo que apoyan ahí en la parte del asegurado, donde ustedes pueden interponer estos temas. Hay otra instancia que también conversamos hace un par de semanas acerca de su salud, cuando ya alguno de los derechos está siendo vulnerado, también se puede reportar en su salud. Hablo del colectivo de los pacientes porque particularmente cuando ya tenemos situaciones donde hemos agotado todos estos caminos, hemos insistido, nosotros recogemos esos casos. Entonces, a lo que los invitamos es a que usen la asociación, a que vengan a nosotros como Asociación de Esclerosis Múltiple Perú y nos cuenten sus casos particulares. Nosotros lo que podemos hacer es a través del colectivo de los pacientes Importan, enviarlos a la Defensoría del Pueblo y que ellos hagan un énfasis adicional en la solicitud de sea examen, medicamento o cita que les está siendo negada o vulnerada. No podemos interceder en situaciones como, por ejemplo, bueno, me dieron la resonancia para dentro de 3 meses. Dependiendo del caso, generalmente si es una resonancia de control, me va a tocar esperar los 3 meses porque así es nuestro sistema de salud, desafortunadamente.
que si es una emergencia ya estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Creo que estoy en un brote y me dieron la resonancia para dentro de 3 meses. Eso ya no me va a servir en 3 meses. Entonces, en ese caso sí es importante de proceder. Desde mi parte les puedo comentar esto. No sé, Ana, Meli, si ustedes quieren también aportar algo más. Sí, a ver, un poco para complementar lo que tú decías, ¿no? Nosotros hemos tenido casos en los que, por ejemplo, se ha interrumpido el tratamiento, por ejemplo, en el hospital neurológicas, ¿no? De ciencias neurológicas o en los hospitales de la policía, y se ha canalizado ese problema a través de nosotros hacia el colectivo y desde el colectivo, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo trabaja de oficio y hace la investigación de primera instancia. Felizmente, hasta ahora al menos, hemos tenido buenos resultados porque no es que al día siguiente se restableció, en el caso de las interrupciones de compra, por ejemplo, se restableció la compra y por lo tanto el abastecimiento, pero digamos que el proceso se agilizó, en vez de que demoren 2, 3 meses en hacer el requerimiento de compra, lo hacen más rápido, ¿no? Entonces, un poco lo que decía Sandra, si es que tienen algún problema con respecto a interrupción de tratamiento o hay un procedimiento de urgencia que necesitan hacer y no están siendo atendidos, entonces esas reclamos, esas quejas se pueden canalizar a través de nosotros para que justamente se agilice, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que el médico les ha cambiado de tratamiento, ¿no? Entonces van a farmacia y presentan su receta y la farmacia le dicen, lo siento, pero no han comprado. Entonces allí nosotros presentamos el caso a la defensoría, tenemos que dar todos los datos del paciente, esto quiere decir el nombre, el DNI, un número de contacto, y a partir de eso, defensoría se pone en contacto directamente con la persona que está siendo afectada, digamos, y el caso toma su rumbo por ese lado. Defensoría lleva el control y ustedes también. Es así como ha estado funcionando. No sé si Meli quieres complementar con algo. No, no. Seguimos, chicas. Carla tenía una consulta. Estas opciones que dan en apoyo en páginas como crebus.com que proporcionan este medicamento para los pacientes que son diagnosticados con esclerosis, incluso tienen un área de apoyo al paciente que cuentan con un seguro particular. ¿Es realmente de confianza? Tengo entendido que los seguros que son contratados, una vez que ya ha habido un diagnóstico hallado, no cubren ya el tratamiento. ¿Qué otra alternativa se les da, además de financiar, en caso se pueda financiar este medicamento? ¿Qué mejor alternativa ven ustedes como especialistas para este grupo de personas? Hay dos preguntas en una, ¿no? Yo En creo realidad, que este tema del programa de ayuda al paciente de Ocrebus sí es de confianza. Sí. Lo utilizo, particularmente yo lo utilizo, pero hay un tema con la consulta sobre si quieres contratar un seguro particular ya teniendo el diagnóstico de preexistencia de esclerosis. Cuando justo conversábamos con Anita hace unos días, hay un cambio de seguro, de un seguro particular a otro seguro particular, digamos, no sé, de Mafre a Pacífico, de Pacífico a RIMAC o viceversa, sí te cubre la preexistencia, salvo, hay casos en que no te cubre cuando, por ejemplo, tú tienes un seguro, o no tienes seguro y quieres contratar un seguro particular, pero ya tienes la esclerosis, ahí ya no te la va a cubrir. lo que no te cubre es la preexistencia. Te va a cubrir todo a excepción de esclerosis múltiple, ¿no? Digamos, yo tengo salud, pero quiero tomar un seguro privado por el tema de un tratamiento, de un acceso a tratamiento nuevo, no me va a cubrir absolutamente nada que tenga que ver con la esclerosis múltiple, porque ya se considera como una preexistencia. Esos programas de ayuda al paciente sí son de confianza, sí funcionan, y en muchos casos... Pero son un apoyo, claro, no exacto, es un apoyo, Yeah. no es que te cubran la totalidad del tratamiento y también depende mucho de la cobertura del seguro con el que estés. Yo creo que aquí es importante mencionar que es más, no solamente con Ocrebus hay este Ayuda al programa de asistencia al paciente, ¿no? Hay otros tratamientos u otros laboratorios que también ofrecen digamos, este beneficio, ¿no? Que ayudan a los pacientes pero no es que les pagan el medicamento, sino que ayudan a cubrir el copago que su seguro privado de repente no logra cubrir. Eso depende mucho
de la cobertura que ustedes tienen con su seguro privado, de la póliza que tienen. O sea, el punto es, ¿existen laboratorios que tienen este tipo de ayuda al paciente? Sí. Que si son de confianza, absolutamente, porque estamos hablando de laboratorios de prestigio, de renombre, que tienen años trabajando no solamente en esclerosis múltiple, sino que tienen N medicinas y que también tienen asistencia al paciente. Por ejemplo, hay gente que tiene diabetes y que de pronto usan la insulina de manera crónica, como nosotros tenemos que usar los medicamentos. Entonces tienen también estos sistemas de apoyo, ¿no? Para que el medicamento les cueste menos. No sé si Sandra quieres complementar algo respecto de esto. Creo que es bastante completo ya lo que dijiste. Bueno, yo tuve también apoyo al paciente con fingolimod y ahora con Ocrevus, y ambos efectivamente sí son confiables, apoyan para que no tengas que cubrir todo el coaseguro, dependiendo inclusive dependiendo de la póliza, te puede llegar a costar cero o un valor muy O bajo. pagas un... Claro, con Ocrevus, por ejemplo, hay algunas condiciones de que tienes que pagar los materiales o te toca pagar una parte de la infusión, ¿cierto? Hay algunas cosas que te piden, pero si es un programa bueno, inclusive este ofrece algunos apoyos psicológicos, bueno, algunos otros exámenes de diagnóstico que te pueden ayudar y sí son recomendados realmente. Sí, Sobre hay, todo por ejemplo, perdón que los te psicológicos. interrumpa, perdona Meli que te interrumpa, sí, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? La gente que está en salud y recibe el interferón beta 1B, también tienen, si es que quieren, acceso a este programa de ayuda al paciente y pueden consultar a una nutricionista, pueden consultar a una especialista en terapia física, en fin, como decía hace un momento, ¿no? Cada laboratorio tiene su propio sistema, tiene su propia forma de apoyar al paciente, depende de cada laboratorio. Y ya que estamos hablando de ese tema de los seguros privados, quisiéramos compartir con ustedes una cosa que es recontra importante. El seguro privado, si ustedes tienen esclerosis múltiple y quieren tomar un seguro privado pensando que el seguro privado no los va a descubrir, les comentamos desde ya que eso es muy poco probable que pase si es que ya tienen el diagnóstico hecho en este país, porque hay registros de todo. Y los seguros evidentemente cruzan información porque estamos hablando de medicamentos que son de alto costo y por lo tanto nosotros somos altamente siniestros, por no decir de alta siniestralidad. Entonces, no es tan sencillo como decir voy a hacerme la tonta, voy a hacerme el tonto, voy a mentir al seguro. Ustedes tienen que firmar una declaración jurada cuando toman un seguro privado, en la cual tienen que describir hasta si tienen hemorroides, porque el seguro justamente se protege para pagarlo menos, porque ese es un poco el negocio del seguro privado. Entonces, hay que tener mucha cautela con respecto a eso. Acá hay, Para complementar, Anita, sí, una vez me hicieron la consulta de cómo había hecho para cambiarme de un seguro a otro para que me cubra el tema de la esclerosis. Como tú comentas, es importante reportar en estas declaraciones todo lo que tienes, lo que has tenido, porque como bien dices, ellos cruzan información. Y lo que te va a pedir el seguro, digamos, ¿no? Te cambias de un seguro A un seguro B. Lo que te va a pedir el seguro B es un informe de siniestralidad, que es un informe que te dan de todas tus atenciones que has tenido con el seguro A, de todas. Y ahí debería salirte el tema de la esclerosis múltiple, como fue en mi caso, ¿no? Que tuve todas mis atenciones, todas las aplicaciones del remedio que tuve. Entonces, el seguro B ya al ver todas tus preexistencias, todo te lo va a cubrir de igual manera. Así que no hay ningún problema en ese sentido. sentido. Acá hay una pregunta de Luis, dice, buenas noches, si yo quisiera estudiar en el extranjero, ¿hay alguna forma de mantener el tratamiento de Perú mientras en el país de afuera duran los trámites para poder conseguir la medicina? Bueno, yo tuve que vivir un poco eso, en mudarme Dale. de países varias veces. Em,
lo que puedes hacer, o al menos también lo que yo hice mientras estudié y mientras estuve cambiando de países, fue mantener mi atención, o sea, hablar, por ejemplo, con mi médico y decirle, por favor, envíame. En ese momento, les voy a decir mi experiencia particular fue, estaba tomando fingolimod, que es un medicamento oral que puedo transportar fácilmente, por ejemplo, o en el caso de ustedes, el medicamento que estén tomando, muchas veces se va a complicar si es un inyectable, pero si es un medicamento oral, puedes pedirle al médico que te dé tu medicamento por 2, 3 meses, en fin, por la mayor cantidad de meses que pueda, tu seguro o tu sistema de salud, llevarte tu medicamento y que tu siguiente revisión sea, por ejemplo, te va a tocar de todas maneras regresar a tus revisiones, sean semestrales o lo más probable es que sean semestrales porque no creo que te las puedan dar más lejos de eso. Y yo, por ejemplo, lo que hacía era que un familiar me llevaba en intermedio medicamento. No te recomiendo enviar medicamentos por correo, es bien complejo, Ujú. no suelen llegar bien, es costoso, y te piden muchos requerimientos, muchísimos requisitos, pero si en algún momento lo tienes que hacer, igual nos cuentas y te apoyamos, pero es complejo. Entonces, en resumen, no es tan fácil, pero no es imposible. Tiene que ser coordinado con tu médico, que te puedan apoyar y que te puedan dar medicamento para varios meses y las revisiones también para dentro de varios meses, pero igual vas a tener que seguir viniendo a esas revisiones. Un familiar te puede llevar medicamentos si es el caso. Y bueno, eso desde mi experiencia fue lo que tuve que hacer mientras eh, estaba por fuera. Por ejemplo, cuando me iba un año solamente mantenía esta forma, o cuando ya me he ido más tiempo de un año, pues he tenido que conseguir un seguro en el otro país y ya me he Ujú. tenido que mudar al sistema completo del otro país. Yo solo complementaría lo que ha respondido Sandra con un tema bien importante y es qué tipo de medicamento es el que estás usando. Porque Sí, claro, si son orales, no hay problema, tú claro. puedes llevarte las pastillas. Pero si Ujú, estamos hablando de medicamentos como infusiones, por ejemplo, o medicamentos que tienen que mantener una cadena de frío, ujú, es imposible que tú puedas pedir lo que te lo den por 6 meses o por 3 meses o por 2 meses y que además te lo lleves, porque tiene que cumplir primero con la condición de mantener exactamente la cadena de frío y luego, cuando tú llegas al país en el que vas a estudiar, primero tienes que buscar un médico que te vea, que no solamente esté de acuerdo con el tratamiento que estás usando, porque el que tú te vayas a otro país y vayas a otro médico no garantiza que en el otro país te den el mismo tratamiento, ujú. ¿no? De pronto, si hablamos de América del Sur, las cosas pueden ser un poco más manejables, pero si estamos, por ejemplo, de ir, De perdón, viajar, sí, un segundo, Meli, perdón, si no se me va la idea. Si estamos hablando, por ejemplo, de ir a España, no sé, o a Alemania, ¿no? Allí depende de cómo entras tú al sistema de salud de ese país. Ujú. Tienes que insertarte primero, te tiene que ver el especialista ya, y una vez que te ha visto, si está de acuerdo con lo que has venido usando, genial porque te lo va a recetar. Pero si por alguna razón no está de acuerdo, te va a cambiar de medicación y no hay forma de que tú mantengas la que tenías en el Perú, salvo que sea un tratamiento oral. Creo que Sí, nos Meli, están perdona. comentando que tiene interferón. Ah, es que no lo he leído, perdón. Entonces no, pues con En el interferón. caso del interferón, yo sí he viajado, cuando yo usaba el interferón, he viajado usando el interferón, porque me fui o sea, no es que no puedas viajar, sí se puede, pero no no largas fechas, por así Y lo decirlo. Y he tienes que viajado llevar tipo, tú. he estado una semana fuera y lo que hice fue pedirle al médico una receta de que estoy usando ese medicamento, con nombre, con DNI, con todos sus datos, iba a la aerolínea, les decía estoy viajando con esto, lo que hacían era las agujas, las mandaban por equipaje de bodega y el remedio, la tripulación, se lo entregaba a la tripulación y ellos lo guardaban ahí Sí, Pero, pero también tienes pero, que llevar una cantidad limitada y lo tienes una que llevar cantidad tú. limitada, exacto. Sí, o sea, no es que exactamente. te puedas llevar 15 ampollas de interferón Yo he viajado con ampollas hasta para un mes, porque una vez hice un viaje de un mes y las llevé, pero
por ejemplo, a mí no me permitió, yo le dije, cuando me revisaron antes de entrar al avión, me las quisieron quitar, porque claro, no sabían ni para qué era, y entonces yo le dije a la persona que me estaba revisando, le dije, ¿sabes qué? Se lo doy a la azafata, se lo doy. No, acá nadie puede recibir nada. O sea, ese tema, tú tuviste mucha suerte que te guardaran, Exacto. pero eso normalmente no sucede. Entonces yo lo que No. hice en ese momento fue decir, soy diabética y el medicamento tiene que viajar conmigo, no lo Es puedo la mandar por importancia carga. de reportar Porque si nos poníamos a explicarle que era esclerosis múltiple, a pesar de que tenía la receta, ¿no? Ujú. De pronto me decían, ok, está bien, pase con su medicamento, pero de pronto tocaba a alguien que no estaba muy informado o no tenía mucho criterio y De decían, la pues viajar. aerolínea. Ujú. Depende Y mucho la de la Exactamente, aerolínea, notificación. depende mucho también el tema como, y lo repito, de reportar, o sea, no ocultar las cosas, ¿no? Reportarlo yo lo reporté desde el counter, yo avisé en el momento del chequeo que estaba llevando este medicamento y el llevas tu monto receta. Claro. con mi receta. Y también Inclusive, estaba con el tema de las pastillas, porque cuando has viajado, o sea, yo siempre tengo ese respaldo porque a veces te revisan el equipaje y te lo abren y te dicen, oye, tienes 50 pastillas y no, mira, sabes que esta es mi receta. Por un tema de seguridad, siempre creo que es bueno, importante cargar ese tipo de papeles. No, conmigo se vuelven locos si me abren el pomo que tengo. Pero sí, tengo la farmacia. receta. Totalmente, porque tengo una cantidad de cosas que uso, sí. Pero un poco para redondear la idea y responderle a Luis en conclusión, puedes viajar, sí, hasta con un mes de medicación a otro país, pero nadie te garantiza que en el país al que vayas te den Que el vayan mismo a estar tratamiento. Sí, exactamente. no, va a depender mucho. Nosotros tenemos una persona en el colectivo, por ejemplo, que se fue a vivir a España Ujú. y usaba aquí un tratamiento y se fue, de hecho se fue con visa de estudiante también y tomó un tiempo que ella se insertara dentro del sistema de salud. O sea, no es que porque ya era estudiante y se fue al toque le dieron el seguro, e inmediatamente se lo activaron. De pronto, si es una emergencia, sí pasa eso. Pero si es por un tema de preexistencia médica, tampoco es que vas a llegar e inmediatamente te van a medicar, ¿no? Incluso a ella le tardaron por lo menos un mes en, en aceptar su diagnóstico y llevado todas sus cosas y en que el seguro funcionara, ¿no? Tenemos que Así que respetar también los protocolos de atención de otros países, ¿no? Que son completamente distintos en todos los lugares. Hay otra Sandra, pregunta, sí hay o una pregunta para Sandra. sí, justo esa se la iba a hacer, Ah, sí. dale, 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 dale. Sí, le han preguntado a Sandrita que mencionó que ella usaba el Fingolimod, cómo le estaba yendo desde su punto de vista personal. De pacientes y bueno, al principio me sirvió muchísimo que haya sido fingolimod oral porque yo en esa época sobre todo me movía muchísimo de país en país y era muchísimo más fácil para mí trasladar una pastilla que no sé cómo hubiera hecho con realmente si hubiesen sido apoyas. Entonces por ese lado fue bueno. La adherencia es buena también porque no te tienes que poner una inyección, sino que te tomas una pastilla que es indoloro generalmente. Solamente una recomendación muy importante es que necesitas seguir el tratamiento, el seguimiento con tu neurólogo, hacerte los exámenes de monitoreo, porque si bien el fingolimod es un medicamento de una efectividad, digamos, moderada, tendiendo a buena, ¿cierto? Está en la mitad, digamos, de la efectividad. em, también tiene riesgos, ¿cierto? Entonces hay que estar pendiente de eso, hay que hacerse los monitoreos, los chequeos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy con Ocrelizumab porque yo estuve 6 años con Fingolimod y después digamos, durante ese tiempo empecé a desarrollar algunos efectos secundarios que pueden asociarse al Fingolimod y que los descubrimos a tiempo gracias a que iba a las consultas con el neurólogo, me hacía los exámenes de sangre, y estábamos haciendo también los chequeos con el cardiólogo, con el dermatólogo, con el oftalmólogo, con quién más hay que hacerse chequeos, Con todos los órganos. con todos, con el hematólogo también, porque a mí me dio el efecto de que me bajó muchísimo los linfocitos
y ya no hubo forma, y también con el gastroenterólogo porque el hígado también se empezó a afectar. Entonces ya cuando empezó a dar efectos hepáticos y efectos en los linfocitos que no mejoraba, ya fue la decisión de cambiar. Pero durante 5 años sí me fue bien, por estos temas de adherencia sobre todo. Y también mi enfermedad estuvo estable durante ese tiempo. Tampoco me puedo quejar en efectividad, solamente que sí tiene efectos secundarios que pueden suceder, por lo cual sí les recomiendo que si están tomando fingolimod, vayan a las consultas, toca ir a varios adicionales al neurólogo, pero hay que hacerlo porque es bueno, pero también tiene riesgos asociados. Es Creo importante que mencionar que es no solamente con el fingolimod, sino con cualquier tratamiento. El seguimiento con el neurólogo es súper importante y algo que siempre decimos, no todo lo que nos sucede en el cuerpo está relacionado a la esclerosis. Por eso es bueno siempre acudir también a los adicionales, como dice Sandrita, ¿no? Los especialistas, para que te puedan ir viendo y cómo se va desarrollando el tratamiento en el cuerpo. Yo también he estado con tratamiento oral casi 5 años, y antes del tratamiento oral estuve con el interferón beta 1, entonces el seguimiento es muy importante porque los efectos secundarios se pueden desarrollar como no se pueden desarrollar y estar normales. Cada cuerpo es diferente, cada paciente es distinto. yo creo que eso es lo importante de conversar entre personas que compartimos lo mismo, ¿no? Tenemos esclerosis múltiple, estamos bajo distintos tratamientos, hemos pasado por una historia distinta cada uno y por eso es que estamos aquí, para compartir no solamente nuestra experiencia en términos de, digamos, formales o administrativos de lo que es el sistema, sino también un poco de nuestra experiencia personal viviendo con el tratamiento que nos toque usar, ¿no? Aquí hay una pregunta. Sí, voy a responder esta porque además es para decirle a Leonel, gracias por la pregunta. Dice, el 31 tendré cita con mi neurólogo, podría pedir que me recete un medicamento por otro, o cuál sería el protocolo. El doctor Chirinos hace 4 años que no lo veo y lo volveré a ver. Leonel, la pregunta aquí es que no te la podemos responder porque eso es un tema estrictamente de tu médico. Solamente a la hora que tengas la consulta con él, sobre todo si no lo ves después de tanto tiempo, tendrá que evaluarte, como es lo que nos toca pasar a todos, una evaluación para ver cómo se está comportando la enfermedad en cada uno. Seguramente querrá ver si es que tienes más placas en la resonancia magnética, si es que tienes algún avance en términos de limitaciones que puedan surgir de la enfermedad en general. Y de eso dependerá la decisión terapéutica que él tome. Esa pregunta nosotros no te la podemos responder, ni siquiera otro médico especialista te la podría responder, porque tú estás dentro de salud y estás dentro de un sistema que tiene, como ya conversábamos, 2 medicamentos en petitorio y uno que se está dando de manera todavía fuera del petitorio, ¿no? Respondiendo a esa pregunta. Bueno, chicas, seguimos. Hay otra consulta. ¿Cómo hacer una denuncia ante su salud por no ser atendidos debidamente por el médico y por el servicio telefónico? La gente de su salud o el licenciado Pineda la semana pasada fue muy claro con eso, ¿no? Él explicó que habían 2 mecanismos, había el mecanismo del reclamo y había el mecanismo de la denuncia, ¿no? El reclamo se podía hacer incluso online, porque sabemos que llamar por teléfono es casi imposible, pero cuando es un problema que compromete la salud, que no es sencillamente, no sé, porque se están demorando en darnos una cita y es urgente que así sea, un poco lo que decía Sandra al principio de esta conversación, entonces se puede hacer un reclamo perdón, se puede hacer ya un paso más, escalar un peldaño más y hacer una denuncia, y la denuncia se hace de manera personal en el local de su salud, en el principal que queda en el centro de Lima. Ese es un trámite también administrativo que en principio ellos deberían de solucionar porque van a preguntar y pedir información al ente que ustedes están denunciando por la razón que ustedes están denunciando y deberían de tener igualmente una respuesta. Es un poco
la misma ruta que seguimos nosotros cuando pedimos a través del colectivo Los Pacientes Importan ayuda a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es una ruta que ya es establecida y que sí o sí hay que seguir. Hay otra consulta que dice, buenas noches chicas, no sé si podrían indicar cada una cuál es su medicación actual y cómo la obtienen, qué tipo de seguro es el que maneja. Pues, Anita. A ver, yo creo que al final es irrelevante decir qué medicamento usamos. Sí podemos decir que estamos dentro, yo tengo de salud, lo usé por 3 años, de hecho, y usé interferón beta 1 en su momento, pero he cambiado 4 veces de medicación, ¿no? Entonces, no tienen, no estamos aquí para hacer publicidad a ningún laboratorio, de ningún medicamento, porque esa no es la idea. La medicación, y eso justamente con el tiempo y con los estudios y las investigaciones se ha comprobado, ¿no? Cada paciente debe de recibir la medicación que necesite de acuerdo a cómo se está comportando su enfermedad. Y a eso es a lo que nosotros apuntamos a través del trabajo que venimos haciendo. Y estas conversaciones son justamente para que ustedes del otro lado se enteren que existen mecanismos que ustedes mismos pueden activar, y si no pueden activarlos solos, a través de la asociación, y si nosotros como asociación solos no podemos activar, a través del colectivo. Entonces es como una escalera que se puede seguir. Estamos dentro del sistema de salud. Entiendo que Sandra también tiene salud, Meli también tiene salud. Entonces conocemos bien cómo es el mecanismo, cómo es que funciona y cómo es que también no funciona, porque ese es un tema que también tenemos que reconocer y tenemos que mencionar. Gracias. Seguimos. ¿Cómo puedo hacer para cambiarme a salud si ya me diagnosticaron esclerosis múltiple en una clínica privada? Yo voy a Sandra, responder. ¿respondes tú o la respondo yo? O Sandrita, no sé cómo. Está sin audio, Sandrita. Háganle adelante, chicas. A ver, Ya. sí, ¿le vas a contestar tú? Te dejo el ¿A quién le micro. hablas? ¿A mí? No, a Sandra. No, Sí. no, como quieran, chicas, igual, ya lo habías comentado, Ana, que Sí, exacto. ya lo habías comentado, si estás en una clínica privada y te diagnostican, pero tú estás también en salud o tienes salud, bueno, es salud de cubrirte este tipo de preexistencia si es que estás en la planilla, ¿cierto? Si tú estás con salud mediante planilla, te deben de cubrir, en este caso, la esclerosis múltiple. Entonces, afiliarte pero tienes que empezar el diagnóstico de nuevo. Eso es algo importante. Tienes Sí, que hacer todo el proceso. Pasas todos los, por ejemplo, yo he estado en seguro privado, pero también a la par tengo de salud y en algún momento quise tomar el tema de las atenciones por ahí, pero sí te piden volver a como que empezar, en mi caso, empezar de cero todo, ¿no? Todos los análisis, resonancias, punción lumbar, todos los controles los pasas de cero. ¿Por qué? Porque tienes que tener a pesar de que tú puedas tener todo tu legajo de la clínica privada, ellos también tienen que armar su propio legajo y en ese caso vas a estar como que, ¿cómo decirlo? Como participando por los tratamientos que te da salud. No es que tú puedas trasladar un tratamiento de la clínica privada a salud, por así. Exacto. Sí. Después y dicen, justamente, dale, sí, justamente había otra una de la pregunta junta que, médica, justo. no, venía una anterior del live pasado que era, que iba por la misma ruta, era que tenía que entrar, o sea, estaba en planilla, tenía esclerosis múltiple, pero que le pedían que se tenía que internar. Y ella tenía el diagnóstico de un privado, ¿no? Tenía de tener un seguro privado. Y esta persona tiene un hijo pequeño, vive sola y no tenía con quién dejarlo, ¿no? Entonces su pregunta era si es que podía hacer algo para que eviten, por ejemplo, internarla. La respuesta es que no, porque ese es el sistema con el que funciona salud. Sin embargo, nosotros conocemos un caso, al menos uno, de una persona que sí le aceptaron en el Hospital Rebagliati todas sus pruebas
Le aceptaron la punción lumbar, le aceptaron las resonancias, pero ¿por qué? Porque tenía poco tiempo de diagnóstico. Tenía creo que 4 meses o 3 meses y medio de diagnóstico. Le tocó lucharla mucho y de hecho esperó bastante para que la admitieran en el programa y recibiera el medicamento. Pero lo usual y lo general es que salud te obliga por protocolo justamente pasar por todo el diagnóstico. Es como si empezaras de cero, tal cual lo acaba de decir Meli y lo ha Sí. ratificado Sandra. Incluida la punción lumbar, que para mí Incluida la punción. personalmente, cada que la escucho, esa es de las cosas que a mí me ha generado como un, no sé qué se puede decir, si es un pequeño miedo, pero, pero bueno, sí, me ha tocado hacérmela ya un par de veces por ese tema de cambios de seguros, pero, y siempre he tenido experiencias diferentes, pero incluido eso, entonces nada, mucha fuerza porque es lo que nos toca. Es lo, A ver, justo hablaba ayer con una persona que me decía que se moría de miedo de hacerse la punción lumbar y si dolía la punción lumbar, ¿no? no, Y yo le decía que dependía mucho de la experiencia de la persona que te la hacía, ¿no? ujú, De hecho, cuando a mí me la hicieron, en la época del cohete, hace 20 años o más, comprenderán. no Pero tienes que fíjense que, revelarlo por no, ahí. pero fíjense, ya, pero, bueno, ya. Pero, pero el punto es que a mí, por ejemplo, no me dolió. Yo sentí como una presión en la Sí, espalda muy fuerte, pero no tuve dolor. El a mí tampoco. problema, el problema fue que yo no sabía y no me dijeron que después de hacerte la punción lumbar, tú debes estar en reposo total ese día. Exactamente, sí. Entonces, yo como no De sabía, pelea por función. ya, salí de ahí y como no me dolió, yo seguí con mi vida de ese día, normal, regularmente. Bueno, desde el día siguiente, yo estuve con migrañas que nunca en mi vida había tenido, Era insoportable. horribles, intensas, intensas. Y el médico que me veía y que me ve hasta ahora, lo que descubrió fue que el huequito por el cual habían hecho la punción y se habían sacado el líquido cefalorraquídeo no se había cicatrizado. Ujú. Entonces, ese goteo mínimo era el que producía el dolor. Desequilibrar la presión, claro. Exacto. Y A mí me entonces pasó sí, y también. lo que, y lo que hicieron fue, me metieron a la sala, me sacaron sangre de la vena, me acuerdo, y me la pusieron en la médula, en la zona donde estaba, de donde me Wow. habían hecho la punción. Y eso No, formó como un coágulo. No sentí nada, en serio no, que no a mí me sentí tocó nada. esperar 7 días hasta que se cicatrizó la punción. Exactamente, Sí. A mí exactamente. también me indicaron reposo. Yo tampoco sentí dolor en el momento, porque en el momento de la No prueba, duele. no, te anestesian la zona, entonces, como dice Ana, es una presión. Pero sí te dicen reposo, pero como muchos de nosotros somos tercos, yo tenía a mi hijo chiquito Sí. y entonces dije, ay, reposo, pero si no me duele nada, estoy normal. Estoy normal, me vinieron unos dolores de cabeza que Sí, sientes No tu te cabeza puedes parar. explotar. sí, Sí, es horrible, es es horrible. horrible. Así que, moraleja, si es que les toca, Hay sí, que bueno, bueno, seguir las indicaciones. sí, hay que Claro. ser. Y si no les dan las indicaciones, deben estar echados al menos 3 horas después de la punción. Exacto. Exacto, sí. Acá hay una, Bueno, una a seguir. pregunta, una buena pregunta, no sé si es la misma Meli, de Patti, Patricia, es la que ibas a leer. No. Dice, de seguro privado se hizo una referencia a salud, pero fue más lento en Rebagliati y al final el resonador se malogró. ¿Algún doctor que me recomienden allí? A ver, dos cosas. Primero, que el sistema de salud en general no te permite escoger al médico tratante. De hecho, sabemos que en Rebagliati, que en Almenara, que en el Sabogal, hay ciertos médicos que tienen a su cargo, entre comillas, también entre comillas, el programa para pacientes con esclerosis múltiple. Pero no siempre te va a tocar el mismo médico. De pronto el médico, entre comillas nuevamente, principal, te ve y luego las siguientes citas, que suelen ser después de 3 meses o después de 6 meses, depende de cada caso, te puede tocar él, te puede tocar otro de neurología. Respecto de que el resonador se malogró, ahí sí es importante que sepan que si es que salud no puede cumplir, porque por ejemplo se malogró un equipo, ellos tienen obligación de contratar
a un tercero. Es decir, mandarlos a ustedes a hacerse la resonancia magnética o mandarnos a hacernos la resonancia magnética a un centro con el cual tengan ellos convenio. Esto no es nuevo, no es nuevo. Hay Salud por años ha trabajado haciendo hasta tomografías, diferentes gammagrafías, resonancias magnéticas, todo lo que ellos no pueden darse abasto, lo mandaban a otros lugares y en principio ustedes no tendrían que pagar nada. Para eso lo que tienen que hacer es averiguar dentro de salud cuál es el trámite que tendrían que seguir. Eso respondiendo a la pregunta que nos hizo eh, Patti. Para ir cerrando, Meli, ¿nos lees tu pregunta? Tenía unas cuantas, sí. ¿Cómo solicitar o qué pasos dar para pedir una junta médica por medicamento o declaración de incapacidad? ¿Qué A ver, criterios se toman para declarar a un paciente con invalidez? vamos a tener un live con una persona experta en el tema de, sí, de certificación en discapacidad, en leyes que nos amparan si es que tenemos discapacidad. El tema va a ser tratado por un experto en eso, pero lo que podemos adelantarles es que el Ministerio de Salud tiene un grupo de médicos que están autorizados para certificar la discapacidad de las personas. Salud tiene sus propios médicos que también certifican la discapacidad de las personas. Entonces, si ustedes tienen discapacidad y quieren tener un certificado, lo que tienen es que averiguar si están dentro del Ministerio de Salud, qué médicos están autorizados dentro de sus hospitales de referencia o también de manera particular, o sea, externas a los hospitales, no necesariamente están dentro de los hospitales, pero sí tienen que estar certificados para poder evaluar y luego emitir la constancia de esa evaluación y por tanto el certificado. Recién con ese certificado ir a hacer el trámite de discapacidad en el CONADIS. Si ustedes tienen o se ven de manera particular, no hay ningún médico del sector privado que pagándole una consulta certifique por una discapacidad. Así que Que pasar hay por que, un proceso de una junta médica y ellos, los de la junta médica, ellos mismos se derivan con ciertos médicos especialistas que son los autorizados para emitir ese están ese certificado de autorizados discapacidad. solamente por el Ministerio de Salud. El Pero bueno, ministerio, sí, un exactamente. poco para que tengan idea en general, pero esa respuesta va a ser en extenso tratada, porque hay mucha gente que quiere acceder al carnet y no puede, o acceder a un certificado de discapacidad, incluso porque tiene una discapacidad invisible, como nosotras. Como O nosotros. sea, yo, yo tengo mi carnet de CONADIS, por ejemplo, pero Sandra aún El de no. Ana es amarillo fosforescente de corro Yo vida. No, voy a no tienes estar por qué contar súper. el color, es azul el mío. Ya tú ya dijiste, no revelaste tu edad. Nosotros, yo voy a estar súper pendiente del live que vamos a hacer en Sí. uno más adelante, porque yo no tengo todavía mi carnet y tengo un montón de problemas ahora. Sigo teniendo que viajar un montón y a veces con presentar mis recetas ya es suficiente, a veces no. Y necesito un montón de ayuda siempre. O, por ejemplo, yo no me puedo quedar parada más de 5 minutos y eso que a los 5 minutos ya no puedo más. Entonces, no, imagínense si me ven a mí en un banco queriendo meterme a la fila, Claro. siempre es un problema. Entonces, preferencial o pidiendo el ficho preferencial o en el laboratorio, es una vaina. Entonces voy a estar súper pendiente del live porque necesito hacerlo. Entonces les No, contaré cómo lo además hice. yo te voy a Nuestro mayor contarte, reto no siempre son las discapacidades visibles, sino sino las las invisibles. discapacidades invisibles. Y yo, Siempre va a ser un problema y muchas veces, discúlpame Ana que te corte, sí, eh, presentando el carnet no es suficiente. Entonces, creo que ese live va a ser muy importante, pero también no vayan a pensar que porque tienen el carnet ya, está el dibujo, ya tienen, es que es el dibujo de mi hijo, tienen ya oye, tengo el carnet, déjame pasar. No, oye, pero te veo bien si estás parada, entonces a creo ver, que Pero depende no mucho. pueden hacer eso. yo voy a hacer el ejemplo, no es que quiera ponerme de ejemplo, pero me pasa todo el tiempo. O sea, me escucho a la señora de atrás. Por eso es que el país no avanza, porque la gente no Se respeta, meten, y por eso es que nada va, y por eso es que nada acá. Entonces, claro, y como yo sí tengo mi carnet, entonces y además lo tengo en la mano, porque ya sé que de cajón algo puede pasar.
Entonces yo volteo y le digo, señora, disculpe, pero yo tengo carnet de discapacidad por el CONADIS, tengo esclerosis múltiple, claro. Se quedan como que, perdón, no he dicho nada, ¿no? Pero eso pasa todo el Todos tiempo. los lugares. Si yo voy al banco y si la cola que hay para atención regular es chica, yo hago la cola, no tengo problema. Pero si es que la cola es larga, yo no puedo estar parada tampoco por más de 10 minutos sin que se me adormezcan los pies. Entonces, no hay forma. Y esa discapacidad es la más difícil incluso de certificar. Por eso es que vamos a tener esa conversación, ese live con el especialista para que nos explique bien cuáles son nuestros derechos y cómo es que tenemos que hacerlo. Ana, para cerrar, ir cerrando, porque hay varias preguntas que he estado viendo sobre cómo me puedo cambiar de este medicamento a otro. Los cambios de medicación solamente los puede hacer el neurólogo. Y no quiere decir que, por ejemplo, si digamos, ¿no? Sandrita estaba con el fingolimod y se quiere cambiar, no sé, al ocrelizumab, el médico va a decir, ya, ok, te cambio. No, hay una serie de exámenes y de protocolos que pasamos todos los pacientes y a veces muchas veces nosotros no estamos aptos para ciertas medicaciones. Entonces, en vez de favorecernos, nos pueden perjudicar más. Hay pacientes con... El ocrelizumab se suele mandar para pacientes con primaria progresiva, pero hay pacientes que inclusive teniendo la primaria progresiva y pudiendo acceder al ocre, no pueden colocárselo porque no tienen ciertas dificultades en el cuerpo que no permiten que ese medicamento pueda entrar, ¿no? Es Lo que importante. pasa es que como todos los medicamentos, hay que hacerse una batería completa de pruebas previas al inicio de cualquiera de estos tratamientos de última generación. Casi todos tienen como prerequisitos, ¿no? Ver si tienes algún problema cardíaco previo, si tienes algún proceso viral. Por ejemplo, hay gente que tiene TBC, que nunca en su vida se enteró y tiene TBC y no pueden usar estos medicamentos porque como son inmunosupresores, pueden hacer que la enfermedad se active y va a ser más complicado. Y quiero contestar a Carlos acá una pregunta, hace rato que estamos diciendo para ir cerrando, pero es que es importante. Él dice que se trataba en el Almenara y como se ha mudado, lo han cambiado de hospital y ahora le va a tocar el Sabogal. Y quiere saber si es que le van a mantener el medicamento que estaba usando en el Almenara, que es el acetato de Glatiramar. Carlos, en principio no tendrían por qué no dártelo, porque estás dentro de salud. Y si eso pasara, entonces contáctate con nosotros para hacer la denuncia así correspondiente para que Defensoría vea por qué no se está respetando el mismo tratamiento si estás dentro del mismo sistema. Si habláramos que pasas de salud al SIS, de pronto la cosa sería un poco más compleja, pero acá estás dentro del mismo de salud, así que no debería de haber ningún problema. Jackie pregunta si es que alguna de nosotras ha desarrollado alguna otra enfermedad autoinmune. La respuesta es que sí. Sí. Tenemos, a ver, tener una enfermedad autoinmune nos predispone, o para decirlo de otra forma, no nos exonera de que desarrollemos alguna otra condición, ¿no? Es más, es un poco más probable que tengamos alguna. De hecho, yo estoy en pleno diagnóstico de descarte de alguna otra y muchas personas también. El tema es que hay que tener claro dos cosas, ¿no? Que tener esclerosis múltiple, como decía Melissa hace rato, no nos exonera de que nos controlemos de otras cosas. Eso por un lado. O sea, es como decir que porque tengo esclerosis múltiple no me voy a hacer una mamografía, un papá Nicolau, o no sé, no voy a ir qué sé yo, al especialista o al médico internista o a quien sea para hacerme un chequeo general, a ver el colesterol. No sé. O sea, ya sé que tenemos bastante con esclerosis múltiple, ya, pero somos como cualquier otra persona y por lo tanto podemos tener cualquier otra enfermedad. ¿Que nos predispone a tener alguna otra enfermedad autoinmune? La respuesta es sí, Sandra. Justo le estaba respondiendo en el chat, es una pregunta muy, muy importante y para todos les quiero recordar que aquí en la misma página tenemos las charlas anteriores de los doctores y ellos comentaron eso también para que tengan como que la información más detallada de parte de los doctores que lo explicaron y es exactamente un resumencito de lo que dice Ana, sí, tenemos probabilidad de tener otras enfermedades autoinmunes.
Y también porque ya nuestro sistema inmunológico tiene una alteración y es posible que puedan salir más. No es que sea necesariamente así, porque hay gente que solamente tiene esclerosis múltiple, afortunadamente no tiene nada más, pero sí es posible que suceda, que vengan acompañadas de otras. ¿Qué les quiero decir desde mi experiencia? Y las chicas saben que estoy pasando también justo por eso, que cuando tenemos otros síntomas, nosotros tratamos de explicarlos por la esclerosis múltiple. Entonces, yo, por ejemplo, empecé a tener más dolor, más cansancio, más fatiga, más dificultad para hacer ejercicio, mucha más limitación. Todo eso se podría explicar tranquilamente por la esclerosis múltiple. Pero me tardé tiempo en hacerme chequeos porque pensé que era lo de siempre, pero ya hubo un momento en el que dije esto ya no es normal. No era una recaída de la esclerosis múltiple porque mis resonancias estaban bien y tuve que acudir a otros especialistas y fue donde me di cuenta que era otra cosa, que tal vez esté relacionada con la esclerosis múltiple de alguna forma, pero realmente no es otro diagnóstico diferente. Entonces, de nuevo, tratemos de estar atentos a nuestro cuerpo. No sé, si sentimos algo raro, es bueno comentarlo, hay que hacer nosotros chequeos, estar atentos porque, bueno, no es lo único que puede suceder, entonces, sí, estar atentos. Yo quiero decir, es importante estar, como tú dices, alertas ante cualquier síntoma y no esperar que avance. Por ejemplo, estoy empezando a ver borroso un ojo. ¿Por qué esperar a que avance, a que veas borroso de los dos ojos o que sientas más hormigueo? No, o sea, si ya estás sintiendo algo raro, chequéate unas horas y si no, corres a emergencia. Creo que es importante no esperar siempre que la situación avance, porque puede ser que sea una recaída, puede ser que sea algo paralelo a la esclerosis, puede ser que sea una cosa totalmente distinta. Entonces siempre hay que escuchar nuestro cuerpo y estar alertas ante cualquier señal. Como autoconocernos bastante, siempre. Y por ejemplo, que dijo ahorita, pensaba en la mamografía, que a veces de pronto tengo un dolor en el pecho que es neuropático y que me empieza a fastidiar por ahí, pero digo que es el mismo dolor neuropático, no, igualmente nos tenemos que hacer la mamografía después de ciertos requisitos. Todo tenemos que ser conscientes y algo que empecé a hacer después de estas experiencias es todos los días soy consciente de cómo estoy y empecé a apuntar porque, bueno, ya mi memoria cada día también está un poco más saturada, entonces estoy apuntando, estoy llevando un control un poco de, bueno, ¿y cómo me siento? Me siento así, así, así. Y así me puedo acordar porque llega un punto, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, en el que ya no me acuerdo cómo estaba hace un mes y si es que siempre he estado así tan limitada como estoy ahora y sí sé que he disminuido en cuanto a posibilidades de hacer cosas, pero me cuesta cuantificarlo y expresarlo. Entonces he empezado a llevar este registro en ese sentido. Además va a ser súper importante para tu médico, ¿no? Cuando tengas el control, poder eh, Darle efectivamente una lista de cómo te has estado. mostrar, ¿no? Mostrar en un papel, porque a veces uno, no es que no nos crean, pero a veces uno es como, incluso nosotras decimos, oye, ya, ¿será que me estoy imaginando tanta cosa? O sea, no puede ser que digo, ya, mañana va a ser un mejor día, mañana va a ser un mejor, y llega mañana y estamos igual, y mañana va a ser un mejor día y llega pasado y estoy igual. Entonces, para ir cerrando esta reunión de hoy día, tenemos que, como tenemos que vivir con esta condición, que como siempre decimos no ha sido invitada, pero está allí, lo más importante y lo que mejor podemos hacer es conocernos y conocernos con respecto a convivir con esta condición. Cuándo son cosas relacionadas a esclerosis múltiple y cuándo no. Esperamos que estas reuniones en las cuales compartimos no solamente información, sino también vivencias y experiencias de vida con esclerosis múltiple sean de ayuda para quienes nos están siguiendo hoy día. Nos disculpamos por no responder las preguntas que tienen que ver con efectos secundarios. Hay varias preguntas que se refieren a efectos secundarios de medicación y como decíamos al inicio de esta reunión, nosotros hemos anotado todas las preguntas que hay en los lives anteriores y se van a anotar las de ese live también
para que cuando tengamos al invitado, al siguiente especialista que va a ser el doctor Vizcarra, que es neurólogo, a él le podamos hacer directamente esas preguntas y pues queden todos contentos y satisfechos con las respuestas que puedan haber. Y si se generan más preguntas, igual se contestarán. Así que de mi lado, gracias por haber estado. Disculpen por haber iniciado tarde, pero realmente nos ha costado trabajo hacer este enlace. Si supieran detrás de bambalinas todo lo que hemos tenido que hacer. Pero bueno, hemos cumplido, además de buena onda con este live, a pesar de la hora, a pesar de, un poco del cansancio y de todo, con estar con ustedes. Y bueno, esperamos verlos en 2 semanas en el siguiente encuentro. De mi parte, gracias. Meli. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado, gracias a sus consultas. Como dijo Anita, las vamos a estar contestando y derivándolas a los especialistas. Y nada, estamos aquí para cualquier consulta que tengan. Saben que pueden encontrarnos en las páginas de la asociación. Y también, como comenté, siempre estar alertas y cualquier duda que tengan nos las hacen llegar. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias chicas por la conversación y bueno, escríbanos, búsquennos, escriban en la asociación y hagamos más comunidad que como siempre decimos, juntos somos más fuertes y bueno, para eso estamos. Muchas gracias a todos. Chao. Sepan que estamos aquí para ayudarlos y para trabajar en equipo. Para acompañarnos. Juntos somos más fuertes. Gracias a todos, chicos. Muchas gracias.